La palabra el señor Guerrero por parte del Grupo Parlamentario Aragonés. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, recientemente decíamos en el Pleno de las Cortes que el 70% de las decisiones que hay en España prácticamente vienen de Europa, ¿no? Y no puede ser menos en el tema del I+D+I. También reclamamos hace poco también la oficina de Bruselas en Aragón, pues para todo este tipo de acciones, en definitiva, ¿no? Para ver todo este tipo de hoja de rutas que existe en el tema de la innovación. Como bien sabéis, hay muchísimos programas al respecto, desde la Estrategia Europa 2020, desde Unión por la Innovación en el año 2010, el programa Marco que también surgió en 2014 y en definitiva, pues como bien decía el señor Lobón, muchísimos miles de millones de euros que quieren poner principalmente, además de poner en valor todo lo que son los aspectos de potenciación y favorecer los aspectos sociales, pues poner en valor todo lo que es la excelencia industrial, poner en valor todo lo que es la formación de científicos de rigor, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual nosotros sí que también agradecemos la concreción inmanente de la anterior en este sentido, y como no puede ser de otra manera, pues bueno, la Unión Europea, dado el cambio de modelo productivo, que ciclo económico también, es plenamente consciente de que hay que apostar por el I+D+I, está lanzando líneas importantes en este tipo de materia, y bueno, nosotros creemos que no puede ser también de otra manera. Si antes hablábamos también de que es vital, ya no solo desde la Unión Europea, sino desde el propio Estado, creemos desde el Grupo Parlamentario Aragonés que es vital que los presupuestos para el año 2016, ya no de una forma sustancial, sino de una forma importante, de una forma real, y si alguno de los que estamos aquí, de los grupos que están aquí, pues tienen alguna sugerencia, la mejor manera es presentar enmiendas en los presupuestos para potenciar todas las líneas de I+D+I, dado que todos los grupos además estamos de acuerdo, con lo cual la verdad es que nosotros también no vamos a ser menos, y el Grupo Parlamentario Aragonés creemos que en los presupuestos de 2016 se tiene que reflejar de forma importante, y además tenemos que estar también atentos a ese programa de ayudas que ya ha llegado de 2014 a 2020, fondos europeos que pueden cofinanciar todo este tipo de acciones y que es de vital importancia. Además, vital importancia todo lo que es la financiación, la cofinanciación europea, pero también vital importancia todo lo que es trabajar en las líneas del I+D+I en la colaboración público y privada. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho antes, tenemos que dotar de un músculo potente a ese sistema ciencia, tecnología y empresa, porque no todo puede ser dimanante de los recursos públicos, con lo cual la mejor fórmula es la colaboración público y privada para dotar a Aragón de un mayor y de un potente sistema ciencia, tecnología y empresa. Y a partir de ahí, pues naturalmente debemos potenciar todos los centros, todos los institutos, todos los órganos que dependen del Gobierno de Aragón y que están trabajando el I+D+I, y dado pues que en los presupuestos va a haber un aumento importante, o se prevé que va a haber un aumento importante, dado que ya hemos pasado esa coyuntura negativa, dado que por desgracia se vivió en anteriores legislaturas, y en donde no se pudo, no por ganas sino por las circunstancias que había, no se pudo potenciar todo este tipo de presupuestos, pues nosotros, como no puede ser de otra manera, señor Lobón, vamos a apoyar esta proposición no de ley, y naturalmente estamos a favor de que se genere circunstancias para que el material, los recursos humanos de aquí de Aragón pues puedan quedarse aquí. Pero también coincido con algún compañero en el que, por desgracia o por suerte, hoy en día nos movemos en un mundo globalizado en donde gente de aquí busca oportunidades fuera, pero también, como saben ustedes, gente de fuera puede venir y generar también oportunidades aquí. Con lo cual, sin ir más lejos, vamos a apoyar esta proposición de ley a la espera también de que lo hagan los otros grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón.